acompañen al libro de Isaías, capítulo 2, versículo del 2 al 3. En los últimos días, yo creo que estos son los últimos días, en el monte de la casa del Señor, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrán allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. Estos versículos están hablando de la iglesia de los últimos tiempos, donde el monte del Señor representa la casa de Dios. Y dice el profeta que Él se levantará por encima de las demás colinas, que será el lugar más importante sobre la tierra, y que muchas personas de todo el mundo vendrán a adorar en ese lugar y escuchar las enseñanzas de Dios para ajustar y cambiar sus caminos al propósito divino. Yo creo que estamos en los últimos tiempos, iglesia, y esta iglesia debe ser un monte que se levanta por encima de cualquier colina aquí en Barranquilla. Yo creo que esta iglesia debe ser uno de los lugares más importantes de esta ciudad. Y yo creo que miles y miles vendrán de esta ciudad a este lugar a adorar juntos en familia y a escuchar la palabra de Dios. El profeta Kevin Leal dio un mensaje, una visión. La meta de Dios, el sueño de Dios sobre esta casa son 10,000 miembros. Y yo pensando yo le decía al Señor: Dios, ¿qué quieres que yo predique? Y este mensaje yo creo que es un mensaje, no sé si usted entiende, un mensaje profético de parte de Dios para esta casa AMI. 10,000 miembros. Yo creo por 10,000 familias que vendrán a este lugar a adorar a Dios. Yo creo que esta casa tiene que ser una iglesia relevante, que su luz brille por encima de cualquier oscuridad en esta ciudad. Que esta iglesia salga en los noticieros locales, que esta iglesia salga en las revistas, en los periódicos. Algo extraordinario está ocurriendo en ese lugar, porque debe ser uno de los lugares más importantes de Barranquilla. Así que si vamos a recibir 10,000 miembros o familias, necesitaremos mucho espacio. Y Alex ahí debe estar cabezón de cómo vamos a ubicar a 10,000 personas en este lugar. Los arquitectos deben estar planificando ya cómo vamos a alcanzar o cómo vamos a construir el lugar para albergar 10,000 personas un fin de semana. Pero hoy yo tengo una palabra de parte de Dios para esta casa. Y Dios te dice: no pienses tanto en la estructura física. No solamente tienen que ensanchar el lugar físico, sino que también necesitan ensanchar sus corazones. Y ese es lo más importante que hay que ensanchar. Y es la cosa más difícil que hay que ensanchar: el corazón. Y de eso voy a hablar estos 40 minutos. Primero, darle prioridad al lugar físico, debemos darle prioridad a ensanchar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice en Isaías que Él traerá a las personas de todo el mundo a este lugar. La llevará a muchas iglesias de esta ciudad, pero sobre esta casa hay un peso de 10,000 personas. Y Dios construirá una carretera en el corazón de cada persona para que venga a este lugar. Pero los que estamos aquí necesitamos ensanchar nuestro corazón, necesitamos cambiar paradigmas, necesitamos ampliar nuestra manera de pensar, porque a menos que no lo hagamos, Dios no podrá traer esas 10,000 familias que necesitan salvación, que necesitan restauración, que necesitan milagros, que 10,000 personas que necesitan que sus jóvenes se restauren, 10,000 personas que necesitan una esperanza en medio de lo que no hay esperanza.
¿Estás dispuesto tu iglesia a ensanchar tu corazón? ¿Estamos dispuestos a ensanchar nuestra manera de pensar? ¿Estamos preparados? Dios los tiene listos, pero Él necesita saber si estamos preparados para ensanchar nuestro corazón. Y quiero darle un poco más o mejor explicación, para explicarme mejor. Una vez yo estaba en una conferencia en los Estados Unidos y el pastor que fue invitado decía: nosotros tenemos en la esquina, casi que en la esquina, un burdel o un prostíbulo, donde ahí llegan todo tipo de personas, donde están las mujeres afuera. Y yo le decía al Señor, por años, Señor, seca ese lugar, reprendemos todo espíritu, de todos los espíritus podidos y pueda haber. Señor, haz algo en ese lugar. Señor, seca, trae ruina sobre esa casa. Y por años no pasó absolutamente nada. ¿Cuántas mujeres que trabajaban ahí fueron a su iglesia? Él decía que máximo 2 en todos esos años. Por supuesto que él deseaba alcanzar a esas mujeres. Pero durante muchos años, mientras que su oración fue: Señor, seca, Señor, derriba, Señor, destruye, Señor, arruina, esas mujeres ni siquiera aparecieron en su iglesia. Pero Dios le habló y le dijo: es que esa no debe ser tu enfoque. Tu enfoque no debe ser manda a una plaga, no. Tu enfoque debe ser: Señor, danos un corazón de pastor, de amor, para recibir a todas esas mujeres que trabajan ahí, y que tú, Señor, las traes a este lugar para ser transformados, para ser cambiados por la presencia de Dios. Así que el pastor dejó de orar ese tipo de oraciones y comenzó a pedir: Señor, danos un corazón nuevo y danos un corazón de amor para esas mujeres de ahí. A partir de ahí, entonces, Dios empezó a enviar a ese tipo de mujeres a su iglesia, porque sabía que el corazón del pastor y de la congregación estaba disponible para recibir ese tipo de mujeres. La pregunta que yo te hago, iglesia, es: ¿tu corazón está disponible, está ensanchado para recibir todo tipo de personas que van a llegar a este lugar, que Dios va a traer por su misericordia a este lugar? Y Él necesita que ellos sean recibidos como familia, no como extraños, sino como familia amada por Dios. Porque más que ensanchar un lugar físico, necesitamos ensanchar nuestro corazón. Esas mujeres necesitaban sentirse amadas primero, antes de ver transformación en sus vidas. Me encanta lo que dice Salmo 68, capítulo 6, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Dios ubica a los solitarios en familia. Dios ubica a los solitarios en familia. Y si tú viniste acá por primera vez, es porque Dios te está ubicando en esta familia. Y quiero decirte que Dios te ama profundamente, que no importa lo que estés pasando o lo que hayas vivido, Dios tiene un glorioso futuro para ti. Yo creo que las visitas de hoy se merecen un fuerte aplauso de parte de la iglesia, un aplauso de bienvenida. Quiero decirte que esta es tu casa. Dios ubica a los solitarios en familia. El mundo está lleno de solitarios. Por supuesto que la tecnología nos está conectando cada vez más, pero el alma está más miserable, más solitaria, en depresión, en angustia, en desesperanza. Y Dios está ubicando a los solitarios en familia. La pregunta que yo te hago es: ¿nuestra iglesia es una familia a la cual los solitarios pueden permanecer o pertenecer? La pregunta que Dios te hace es: ¿yo puedo ubicar esas personas en tu familia? La pregunta que Dios te hace es: ¿puedes invertir tiempo en ellos, iglesia AMI? ¿Te convertirás en pastor sin necesidad de un título público para esas personas que van a venir? ¿Puedes amarlos con la misma gracia con la cual tú fuiste amado por Dios? ¿Puedes aceptarlos sin ningún tipo de requisitos? ¿Puedes permitirles a ellos ser auténticos sin corregirlos, sino amarlos primero? ¿Puedes amarlos antes de decirles la verdad en su cara? ¿Puedes creer por un futuro glorioso por ellos, a pesar de que su presente no te guste tanto, y verlo a los ojos
y a la mirada de Dios. Iglesia, antes de ensanchar nuestro templo, necesitamos ensanchar nuestro corazón. Y yo creo que una iglesia llena de gracia es aquella iglesia que tiene las puertas grandes. Diga conmigo, puertas grandes. La mayoría de las iglesias tienen las puertas pequeñas. Y no hablo de las puertas, estoy hablando de la capacidad de darle la bienvenida a las personas que pareciera que no encajaran en nuestro lugar. ¿O acaso somos un club social élite que solamente recibimos a personas con algunas características específicas, con un lenguaje específico, una manera de vestir específica? ¿O somos la iglesia que tiene las puertas abiertas a todo tipo de personas que Dios traiga a este lugar? No importa cómo se vean, no importa cómo hablen. Ese es el tipo de iglesia con gracia que Dios está levantando. Hay iglesias que tienen una larga lista de prerequisitos para que tú puedas ser parte de ellas. Un manual de conductas, maneras de hablar, forma de comportarse, vestirse, culturas llenas de norma. Pareciera que el alto precio que Cristo Jesús pagó no alcanzara para que las personas pudieran ser bienvenidos a ese lugar. Pero la suficiente y alto precio de Cristo Jesús pagado en la cruz del Calvario rompió el velo de arriba hacia abajo para decir al mundo: ya no hay barreras y mi iglesia no puede hacer más barreras. Debemos quitar todo tipo de barreras para que todo tipo de personas vengan a este lugar. Y sabes, no quiero que pienses en la iglesia de tu esquina o de la iglesia de tu barrio. Piensa o pensemos en esta iglesia. Tenemos las puertas grandes para recibir lo que Dios va a enviar. O somos de los que tenemos la puerta pequeñita y nos hemos convertido en un club élite. Iglesia, tú sabes que por sí solo la vida de Cristo dice Jesús mismo que es un camino estrecho. ¿Por qué complicar más con una puerta estrecha? Mejor, ¿por qué no hacer una puerta grande y aunque el camino sea estrecho, acompañándolo en medio de esos procesos de la vida, diciéndole: así se camina como discípulo de Cristo, pero tú eres bienvenido, ven, yo te acompaño en esta jornada de la vida. Dios está levantando a pastores que no necesitan un título de pastor para pastorear a gente que Dios va a traer a esta casa. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Créelo en tu corazón. Créelo en tu corazón. ¿Qué pasaría si llega aquí una mujer bonita y sensual? ¿La rodearíamos para expulsar el espíritu de Jezabel o la rodeamos con amor a pesar de su forma de vestir, creyendo que Dios puede hacer un milagro en su vida? ¿Qué pasaría si aquí hay un hombre que viene con el 90% de su cuerpo tatuado? ¿Lo rodearíamos para expulsar el espíritu de anticristo o le diéramos la bienvenida a esta casa creyendo que Dios va a hacer cosas grandes en él? Ese es el tipo de iglesia de gracia que Dios está queriendo levantar para alcanzar 10,000 personas. Porque Dios quiere que esta casa tenga sus puertas grandes. ¿Cómo sabemos si nuestra iglesia tiene las puertas grandes? Solamente mira a tu alrededor. Escucha esta frase: el tipo de persona que llega a nuestra iglesia refleja el corazón que nuestra casa tiene. Y si en esta casa se le dificulta a las personas raras, entre comillas, venir, es porque quizás nuestro corazón no está disponible para las personas raras. Pero en Isaías dice que todo tipo de personas vendrán a este lugar, porque este lugar será el centro de adoración más grande sobre la tierra. Iglesia, este es el lugar para adorar a Dios con toda libertad. Dale la bienvenida a todo tipo de personas que vengan a este lugar. Así que yo creo que una iglesia llena de gracia es aquella que tiene las puertas grandes de bienvenida. Y lo segundo que yo creo es que una iglesia llena de gracia es una iglesia construida por rocas y no por ladrillos. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra multiforme gracia de Dios viene del griego poikilos, que significa multicolor y de todo tipo. También 1 Pedro 2:5 dice: y ustedes son las piedras vivas con lo cual Dios edifica su templo espiritual.
Muchos se sienten descalificados porque no encajan en las formas tradicionales de servir a Dios. Hemos metido quizás a un Dios en un cajón cuando Dios es todo creativo. Dios no puede ser encerrado en formas de una sola forma. Dice la Biblia que Él nos dio multiforme gracia de Dios. Y la multiforme gracia de Dios es que es un mundo de colores. Y cada uno de los que estamos acá, si queremos recibir o llegar a ese tipo de iglesia con 10,000 miembros, necesitamos descubrir cuál es el color que el cielo nos ha otorgado y a partir de ese color ministrar a otros. Algunos de los que están aquí no pueden concebir cómo hacer discípulos en medio del gimnasio. Pues sí, Dios te está llamando a ser discípulos en el gimnasio. Dios te está llamando a ser discípulos mientras que juega fútbol. Dios te está llamando a ser discípulos mientras que juega básquet o tenis o cualquier otra actividad. ¿Por qué? Porque la multiforme gracia de Dios te tiene que capacitar para alcanzar esos 10,000 miembros y traerlos a este lugar. La multiforme gracia de Dios es el multicolor del cielo sobre tu vida, sobre su iglesia. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, pero no nos dejó el manual de cómo hacer discípulos, porque Él sabe que tú tienes la gracia de Dios suficiente para saber el cómo alcanzar a los perdidos. Quizás por un tiempo el que tú estés hablándole a la persona de Dios no va a querer venir a esta iglesia, pero tú vas a ser la iglesia satélite y portátil donde esa persona cada vez que hable contigo va a saber lo que se está predicando en esta casa, va a saber lo que es sentir la gloria de Dios, va a saber qué significa el toque del Maestro liberador de Jesús. Una iglesia llena de gracia está construida por rocas y no por ladrillos. Las 10,000 familias, 10,000 familias no vendrán por una sola forma de hacer iglesia, de edificar su reino. Vendrá porque cada miembro actual descubrió su gracia y desde ahí los va a cuidar, los va a pastorear y los va a llevar a la persona que Dios ha diseñado para ellos. Créete por Dios este título que hoy Dios te otorga. Tú eres un pastor de la casa de Dios. Dios te va a dar personas a tu alrededor para que los cuides, para que los ministres, para que le hables su palabra. Por favor, créete ese llamado y asignación de parte de Dios. El ministerio por excelencia del Nuevo Testamento es el ministerio de la reconciliación. Tú eres el puente entre esa persona que no conoce a Dios y el cielo. Por favor, no pongas más barreras a ese puente. Sea un puente fácil de acceder para que las personas se conecten con Dios. Algunos tomarán café y ahí Dios les dirá las estrategias para alcanzar a los que normalmente se reúnen contigo para formar discípulos de Cristo. Y sabes, no estoy hablando de desbaratar procesos, porque los procesos son muy importantes. Estoy hablando de trabajar de acuerdo a la gracia y a la multiforme gracia de Dios que Dios te ha entregado a tu vida. Y me encanta cuando David se enteró que Goliat estaba amenazando, él con valentía del Espíritu Santo dijo: yo voy a pelear contra ese gigante. Y ahí estaba Saúl, el rey, y le dijo al rey: por favor, colócate mi armadura. Yo me imagino que Saúl confiaba en su armadura porque esa era la armadura con que él había luchado y vencido a miles de enemigos de parte de Dios. Él sabía que esa armadura podría estar ungida por Dios para hacer cosas grandes. Y Saúl le dijo: por favor, quédate con esta armadura. Pero David le dijo: no. Ok, David se la probó. David intentó dar unos pasitos, pero dice la Biblia, la historia bíblica, que luego de dar unos pasos él dijo: no, yo no puedo con esta armadura. No, es muy pesada para mí. Yo simplemente tengo mis piedras y mi honda. Y David dijo, Saúl dijo: ok, quítatela. Y él se la quitó. Y lo que trato de decir con esta historia es que cada uno de nosotros tiene una armadura dada por Dios
y que la iglesia no puede colocar estándares de armadura para todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha diseñado una armadura poderosa para cada uno de nosotros. Los jóvenes tienen su propia armadura, las personas que están aquí sentadas tienen su propia armadura, y te vas a enfrentar a gigantes. Vamos a enfrentarnos a ese gigante de 10,000 miembros, no de la manera quizás tradicional como lo hizo Saúl, pero sí a la manera de David, algo nuevo, fresco. Quiero decirte, iglesia que estás aquí, por favor, deja que David utilice sus propias armaduras que están también ungidas por Dios. No importa si para ti te parece extraño, ilógico, irracional, que con solo piedras y onda va a derrotar ese gigante, pero los jóvenes se están levantando con una nueva armadura para alcanzar esos 10,000 miembros que Dios ha prometido para esta casa. Déjalos que se los quiten y que ellos tomen su propia armadura de parte de Dios. Dejemos a la nueva generación que se quite la manera tradicional de destruir a Goliat y permitamos que usen las estrategias que Dios les ha entregado. Y la tercera cosa es que una iglesia llena de gracia es una iglesia generacional, donde los jóvenes junto con Jesús son protagonistas. Yo quiero que sepas que David, cuando venció a Goliat, él tenía, 16, 15 años. Yo quiero que sepas que Jeremías fue llamado cuando era un solo pequeño de 13, 14 años. Señor, yo soy muy niño, soy muy joven. No digas que eres muy joven, porque donde yo te voy a enviar, tú tienes que ir. Lo que yo te diga, eso es lo que tienes que hablar. Una niña de 14, 15 años, en su barriguita estaba cargando el Mesías del mundo entero. María, creo que podría tener 15, 14 años. Los discípulos de Jesús dicen que todos, casi la mayoría, eran jóvenes, menos Pedro, porque él pagó junto con Jesús el tributo que era necesario para las personas mayores de edad. Pero quizás en la iglesia, no estoy diciendo que tú lo hagas para nada, nuestro pastor ha estado trabajando muchísimo para que esta nueva generación se levante y tome lugar en nuestra iglesia. Hace poco estuvimos reunidos ahí con el pastor y el pastor le decía a los jóvenes: quiero que sepan que yo le estoy dando el permiso para que se tomen la iglesia. ¿Por qué? Porque los jóvenes necesitan activarse en esta nueva etapa, esta generación que viene. Ellos necesitan creer que Dios los ha estado llamando a pesar de su edad, porque Dios no utiliza según la edad, sino según el corazón. Y estos jóvenes tienen el corazón dispuesto para ser instrumento de Dios. Por favor, iglesia, dejémoslo que así suceda. Y no coloquemos vestiduras que a ellos no le quedan y que para ellos son muy pesadas, porque los 10,000 miembros que Dios va a traer a esta casa, en su mayoría serán jóvenes que vendrán a este lugar. Y Jesús, un adulto joven, cambió la historia para siempre. Dios quiere usar a tus hijos, pero necesitas ensanchar tu corazón, porque en lugar de ensanchar un lugar físico, necesitamos ensanchar nuestro corazón. Cuando tú lo veas ahí, no lo veas y menosprecia. Sí, ahora que crees que a Dios lo va a usar. No, desde ahí. Ayer con Daniel, que los saludos se me olvidó al principio, él me dijo, no ayer, ahora, me dijo: papi, cancela esa reunión, vente conmigo. Yo le dije: hijo, no puedo. Pero ayer me decía, ayer escuché un Señor, y yo: Daniel está orando. Y yo: hijo, ¿qué estás haciendo? Nada, papi. ¿Cómo que? No te importa. Hijo, pero de verdad, ¿qué estás haciendo? Nada, papi. Y lo insistí así, lo molesté. Hijito, porfa, dime, ¿qué estabas haciendo? Es que yo escuché algo. Estaba orando por mis amiguitos. ¿Tú crees que ya Dios no tiene el historial de todos sus amiguitos y los ha señalado para cosas grandes? ¿Por qué? Porque un niñito de 4 años se levantó a orar por ellos. No importa si tu hijo tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 16, 21 años. Dios está utilizando a esta generación para hacer cosas extraordinarias. Ellos no están para rellenar sillas, asistir a eventos. No. Ellos están para ser protagonistas junto a Jesús. Pero así como Dios le dijo: no le digas que son demasiado jóvenes. Y como el Nuevo Testamento también le dice Pablo a Timoteo: ninguno, que nadie menosprecie
tu juventud. El jueves estuve en un grupo de conexión y yo oré por cada uno de ellos y les dije: ustedes son profetas de Dios. Ustedes son mensajeros de buenas noticias. ¿Por qué? Porque estoy seguro que Dios no desperdicia cuando ellos son expuestos desde pequeños a la presencia de Dios. He visto un mismo patrón en Dios, y es que Dios llama a sus profetas desde muy pequeños porque tienen el corazón sensible a escuchar su voz. Y yo declaro que esta generación y tus hijos son los profetas de Dios que Dios está levantando para ser mensajeros de buenas noticias. Ellos soñarán esos sueños locos y te lo contarán, y tú dirás: gracias, Señor, porque hablaste a través de mi hijo. Podrán tener 7, 8. Yo todas las noches, todas las mañanas le digo: hijo, ¿soñaste algo? Porque yo sé que Dios trama algo en nuestros pequeños. Y la iglesia de los 10,000 miembros, la mayoría de ellas vendrán jóvenes, y nuestros jóvenes serán los pastores de esos jóvenes. Así que, iglesia, necesitamos ensanchar nuestro corazón más que ensanchar nuestro lugar físico para recibir esa promesa de Dios. Ellos no son solamente números, son familias que necesitan que pastores se levanten. Dios hoy te hace un llamado y te dice: sé pastor en mi casa. Rompe el paradigma de que un pastor es alguien que está contratado por la iglesia, que tiene que hacer esto, aquello y lo otro. Tú eres pastor cuando dejas de pensar un poco en ti y empiezas a tratar a los hijos de Dios como si fueran tus propios hijos. Este ministerio se ensanchará a medida que su corazón pastoral se ensanche. Esa es la estrategia que Dios está dando en este tiempo. Y yo declaro que aquí hay personas que están sintiendo en este momento un fuego en su corazón para ser pastores en la casa de Dios. Dios te va a inquietar ahí en tu lugar de trabajo para pastorear personas. Dios te va a inquietar ahí en el gimnasio para pastorear mujeres. Dios te va a colocar un peso, una carga en tu corazón para pastorear jóvenes. Porque Dios ubica en familia a los solitarios. Y no podemos cerrar el círculo, sino dejarlo abierto para que todo tipo de personas venga a este lugar. Pero no solamente es para contar como números, sino para ser pastoreados por pastores que amen, que se preocupen, que se dediquen. Estoy seguro que Dios traerá esos 10,000 personas. Pero estoy seguro que por lo menos todos los que estamos acá necesitamos levantarnos como pastores de la casa de Dios. Y por favor, deja el temor, el prejuicio: no lo sé hacer, no lo puedo hacer. Tu poca información o conocimiento es abundante para muchas personas que ni siquiera han escuchado que Dios los ama. Tu teología ahí cachuleta es la Biblia entera para aquellas personas que les vas a hablar. No necesitas impresionar a nadie, sino ser auténticos y decirle: Dios te ama, tiene un gran plan para contigo. Y quiero que sepas que si tú viniste aquí por primera vez, esta es la iglesia que nosotros creemos, una iglesia que le da la bienvenida a todas personas. No importa en qué forma hayas venido, no importa quién te ha invitado, pero es el corazón de Dios que te trajo aquí para ser parte de una familia auténtica. No perfecta, pero sí auténtica. Y quiero decirte, iglesia, que esas personas que vienen semanalmente son las personas que Dios ha designado para que tú las cuides y las pastorees. Pero no podemos seguir encerrados, no podemos seguir sin dolor frente al alma.